buenos días, amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Nuevamente estoy con ustedes, yo soy Pastor Víctor Pérez y quiero darle la bienvenida a esta su iglesia evangélica luterana confesional La Santa Cruz. Como todos los domingos, para mí es un placer traer a ustedes la predicación del día de hoy en este tercer domingo de Cuaresma. Y el tema para el día de hoy es que Dios quiere tener el primer lugar en nuestras vidas, es decir, que quiere que le amemos con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, dado que nosotros no hemos cumplido con lo que exige Dios. Cristo vino a este mundo y obedeció la ley de Dios en nuestro lugar y murió en la cruz para pagar todos nuestros pecados. Por consiguiente, que nosotros con corazones agradecidos tengamos a Dios como lo más importante en nuestra vida. Vamos a iniciar nuestro culto o nuestro servicio entonando la primera alabanza. Dios del trono a su Hijo envió, y en cuna humilde nació, gozo y alegría nos dio, como el profeta anunció. Con los doctos de la ley, a los 12 años habló, la sabiduría del Rey a todos maravilló. Comenzó su ministerio, 12 apóstoles llamó, sus milagros son misterios que a su pueblo proclamó. Jesucristo, Rey de Reyes, Él nos busca y nos ama, Él pagó nuestros pecados, a seguirle Él nos llama. Al leproso lo sanó, al ciego vista le dio, el lisiado caminó y hasta muerto revivió. Los fariseos y escribas idearon el complot, por 30 monedas Judas con un beso le entregó. En la cruz Cristo murió y su misión consumó, a la muerte la venció, la salvación nos donó. Jesucristo, Rey de Reyes, Él nos busca y nos ama, Él pagó nuestros pecados, a seguirle Él nos llama. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados en el Señor, Dios es santo y celoso, y no deja sin castigo al culpable, pero también es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que perdona la rebelión y el pecado. Acerquémonos pues con corazón sincero y confesemos nuestros pecados a Dios nuestro Padre, suplicándole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos conceda el perdón. Confesemos. Padre misericordioso, confieso que por naturaleza soy pecador. He pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo malo que he hecho y por lo bueno que he dejado de hacer. Con toda justicia merezco tu castigo en esta vida y después. Pero siento mis pecados y confiando en tu Hijo Jesucristo te ruego, ten piedad de mí, que soy pecador. Señor, ten piedad.
Recibamos la absolución. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. A los que creen en Él, les hace hijos de Dios y les concede su Espíritu Santo. Todo aquel que crea y sea bautizado será salvo. El Señor sea con ustedes. Oremos. Oh Dios, que ves que no hay en nosotros poder alguno, guárdanos exterior e interiormente para que seamos defendidos de toda adversidad que pueda sobrevenir a nuestros cuerpos y de todos los malos pensamientos que puedan asaltar y dañar nuestras almas. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amados hermanos, la escritura para el día de hoy, en la que vamos a meditar, es la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, versículos del 18 al 25. Y en esta parte de la Biblia, amados hermanos, en esta carta vemos que el mensaje que proclamamos de Cristo crucificado es tropezadero y locura para el mundo incrédulo. Pero para nosotros es el poderoso evangelio, las buenas nuevas de nuestra salvación. Escucha, así dice la palabra de Dios. Vuelvo a repetir. Primera de Corintios capítulo 1 versículos del 18 al 25, y la palabra de Dios dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes para la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado,
para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hermanos y hermanas, esta es la hermosa palabra del Señor. Vamos a confesar nuestra fe, amados hermanos, pronunciando el credo apostólico. Confesemos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Entonemos nuestra segunda alabanza. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó, perdido andaba, Él me halló, su luz me rescató. Su gracia me enseñó a vencer mis dudas, disipó. Qué gozo siento en mi ser, mi vida Él cambió. Peligros, lucha y aflicción los he tenido aquí. Su gracia siempre me libró, consuelo recibí. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí a Cristo el Salvador. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó, perdido andaba, Él me halló, su luz me rescató. Gracia, misericordia y paz sea para cada uno de ustedes, de parte de Dios Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La predicación, amados hermanos, de este día la hemos tomado de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos del 18 al 25, que hace unos momentos acabamos de leer.
Y en esta predicación vemos que después de tratar con el problema de la división entre la iglesia de Corinto y los diferentes partidos que se habían creado en el versículo 17 de este capítulo, Pablo dejó claro que la misión que Dios le había encomendado no fue la de hacer seguidores para sí mismo, sino la de predicar su evangelio, es decir, el evangelio de nuestro Señor. Y en esta sección nos aclara el mensaje central de este. Y el mensaje central, amados hermanos, es que la cruz de Cristo es la misma predicación de la cruz. Y la predicación de la cruz se refiere al acto vicario de Cristo al morir en el Calvario. Morir crucificado por causa de tus pecados y mis pecados. Y en pocas palabras, de nuestros pecados. Y resucitando al tercer día, venciendo así a la muerte, para que todo aquel que en él crea sea salvo. Este es el mensaje que ha salvado y reconfortado a millones de personas alrededor del mundo, a lo largo de la historia de la humanidad. Pero al mismo tiempo ha causado un impacto negativo que muchos más, por considerarlo una verdadera locura. Se contrasta en estos versículos la sabiduría del mundo con la de Dios, donde lo más insensato de Dios es muchísimo más sabio que lo que dice ser lo más sabio del hombre. Además, lo común de la sabiduría del hombre es lo necio, por lo que es incapaz de comprender la grandeza del mensaje del Evangelio. Por eso, en este pasaje de la Biblia, Pablo nos habla de la locura de la predicación de la cruz. Y tiene un significado. En el versículo 18 de 1 Corintios, capítulo 1, nos dice lo siguiente. Vuelvo a repetir. 1 Corintios 1, versículo 18, que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces, el apóstol Pablo comienza su explicación en esta nueva sección contrastando el significado que la predicación de la cruz tiene para las personas. Para los que se condenan, el Evangelio constituye una verdadera locura, un mensaje que no se adapta a sus principios y sabiduría humana, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, dice aquí la palabra de Dios. No obstante, para todos aquellos que creen este mensaje, que es poderoso, que es capaz de salvar hasta el peor de los pecadores. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Nos da a entender que nosotros que creemos en esta palabra tendremos esta bendición, pero aquellos que la rechazan no tendrán esa bendición. Aquí Pablo utiliza la palabra griega dunamis, es donde deriva la palabra española dinamita, para referirse al poder de Dios. Esta palabra griega denota una poderosa potencia eficaz que estremece, y en este sentido la predicación del Evangelio constituye una poderosa fuerza eficaz que transforma hasta el peor de los pecadores y tiene la potencia necesaria para salvar el alma. Algo que ni las buenas obras o las religiones del mundo pueden hacer. Entonces, esto es así, porque su contenido es la cruz de Cristo, es decir, su muerte, su resurrección, por medio de las cuales se le concedió a Jesús la autoridad de otorgar el don de la salvación a todo aquel que crea en su mensaje.
En Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Entonces, vemos aquí en Primera de Corintios capítulo 1 del 19 al 21 que dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues aquí, amados hermanos, vemos que esta sabiduría de Dios es dada al mundo. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y fíjense, en Marcos capítulo 1, versículo 32, no recuerdo bien, dice así la palabra de Dios en Marcos 1, dice: vamos a otros lugares vecinos para predicar también allí, porque para esto he venido. El Señor vino a predicarte palabra de salvación. El Señor vino a predicarte palabra de Dios. Vino a darte esa sabiduría. Y en estos versículos se denota el contraste entre la sabiduría del hombre y la de Dios. La palabra griega exclusiva para sabiduría es Sofía. Y esta hace referencia a una cualidad de buen juicio desarrollada a partir de la experiencia, la observación y la reflexión. La Biblia enseña que la sabiduría es mucho más preciosa que los tesoros terrenales, y me refiero a la sabiduría de Dios. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas, como nos lo dice Job 28, 18. Y que esta proviene únicamente de Dios y no del mundo. Y en Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La verdadera sabiduría se fundamenta en el temor del Señor, y esta se adquiere a través de conocer y practicar sus mandamientos. El Salmo 111, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, su loor primeramente permanece para siempre. El mundo también alega tener sabiduría, pero esta no se compara con la divina, y está solamente al alcance de aquellos que reciben el mensaje del Evangelio. Por eso Dios mismo ha desechado la sabiduría de aquellos hombres que afirman ser los más sabios de esta tierra. Pues está escrito, como lo acabamos de leer. Dice la palabra del Señor: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Este texto es extraído directamente del profeta Isaías, donde el Señor recrimina la confianza que su pueblo tenía en sus sabios en lugar de confiar en Dios. Y podemos ver, amados hermanos, que en Isaías 29:14 nos lo dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos.
Entonces, definitivamente es Dios el que confunde y avergüenza la supuesta sabiduría del mundo. Y por ello pregunta, en el verso 20 dice, ¿dónde está el sabio? El erudito griego de su tiempo. Los griegos se jactaban mucho de su supuesta sabiduría y generalmente siempre se interesaban en escuchar cualquier doctrina o filosofía que se les pudiese predicar o presentar. Tal y como lo presenta el libro de Hechos, cuando Pablo llegó a Atenas, cuando les habla a la cuna del conocimiento griego, en Hechos capítulo 17, versículo 21. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de ahí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. De hecho, fue delante de los epicúreos y estoicos, dos corrientes filosóficas del primer siglo, que Pablo expuso el Evangelio en el Areópago, en Hechos 17, versículos 17 y 18, donde también pregunta, ¿dónde está el escriba? Es decir, el erudito judío que dedicaba su vida al estudio de las Sagradas Escrituras. Aunque los judíos aseguraban tener el conocimiento de la palabra de Dios, fueron incapaces de discernir al Mesías en la persona de Jesús. Y finalmente pregunta, ¿dónde está el disputador de los tiempos? Entonces, vamos a decirlo como lo dice la palabra de Dios, ¿dónde está el disputador de este siglo? Es decir, cualquier filósofo griego o judío que alegue tener la sabiduría. Al realizar esta serie de preguntas, posiblemente el apóstol tenía en mente el pasaje de Isaías que dice, tu corazón imaginará el espanto y dirá que es del escriba, que es del pesador del tributo, que del que pone en lista las casas más insignes. Eso lo dice en Isaías 33, 18. A todo esto, amado hermano, amado amigo, salta la pregunta, ¿cuál es tu mejor sabiduría? ¿O crees saber lo mejor que te puede dar todo en este mundo, que te puede dar incluso vida, salvación? Dice la palabra de Dios que en el verso 18 de esta predicación, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El Señor te dice que el que no cree en Él será desechado. El que lo desecha a Él, desecha al que lo envió. El Señor nos muestra su gran poder en Cristo, en su obra redentora. Así como el Señor se burló de Sennacherib, rey de Asiria, quien aseguraba que nadie salvaría a Jerusalén de su fuerza invasora, así Dios se burla de los hombres que con su supuesta sabiduría quieren ver de menos el mensaje del Evangelio. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de los hombres, o en ese caso del mundo? La palabra del Señor nos dice que Él tiene el gran poder para hacerlo. Hay muchas personas que basan su inteligencia en la ciencia. ¿Cuántas veces la supuesta sabiduría del hombre ha querido hacer ver menos el mensaje de Dios? Hay miles de documentales, o no sé qué cantidad exacta sea, pero hay muchos documentales que quieren esclarecer a su inteligencia la palabra de Dios.
Incluso quieren poner en duda lo que Dios hizo por medio de su Hijo. En la década de los 80, los precursores de la alta crítica afirmaron que la Biblia estaba condenada a desaparecer y que la ciencia se encargaría de negarla. Pero lejos de hecho, la ciencia la ha confinado muchas veces. Mucha de su supuesta sabiduría es tan absurda que para creer en ella se necesita mucha fe. Por ejemplo, la sabiduría del hombre enseña la teoría del famoso Big Bang, la cual enseña que el universo es el resultado de una explosión cósmica que terminó en lo que hoy conocemos. Creer esto es creer en que un diccionario puede resultar de la explosión de una imprenta. Hoy en día hay muchos científicos que han pasado toda su vida estudiando para alcanzar uno de los títulos más grandes que existen en el mundo académico. Pero irónicamente muchos creen que somos el resultado de una mutación extraterrestre que se plantó en esta tierra y en un día vendrán por nosotros. Incluso otros enseñan que en todas las escuelas la teoría de la selectividad de las especies postuladas, en este caso por Charles Darwin, la cual enseña, entre otras cosas, que somos el resultado de la evolución de una especie de primate. Todas estas cosas que el hombre llama sabiduría es ridículo y cómico. Y por eso Pablo recalca a través de una pregunta cuya respuesta es afirmativa, que Dios ha enloquecido la sabiduría de los hombres. Sin embargo, le ha placido revelar a través de su santo evangelio, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes para la locura de la predicación. Entonces, la predicación del evangelio es locura y también es tropezadero o salvación. Dice el versículo 22 al 25, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En estos versículos Pablo nos explica por qué la predicación del evangelio es difícil de ser recibida tanto por judíos como griegos. Primeramente nos dice que los judíos piden señales para creer. ¿No te ha tocado lo mismo que te digan personas de que mientras yo vea, o el famoso dicho que dicen de Santo Tomás, hasta no ver, no creer? Entonces, durante el ministerio de Jesucristo, en una ocasión, los líderes religiosos judíos le pidieron señales como prueba de su autoridad mesiánica. Las pruebas las tenían enfrente de ellos. Jesús mismo hizo milagros, curando enfermos, sanando a personas. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. En otra vez le pidieron una señal del cielo para tentarle. Eso lo dice en Mateo 16, versículo 1, que dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le preguntaron:
que les mostrase señal del cielo. Y estando en Jerusalén, le pidieron una señal que respaldaran sus obras. Eso lo dice en Juan capítulo 2, verso 18, que dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Por tanto, los judíos religiosos siempre demandaron señales para creer, aunque periódicamente Jesús realizó muchas en medio de ellos, pero jamás creyeron porque su corazón estaba duro, era duro. Por otro lado, los griegos buscan sabiduría. Ellos estaban acostumbrados a aprender cosas filosóficas, doctrinas de dioses extraños, y así las cosas no estaban en armonía con lo que conocían. Difícilmente creían. Sin embargo, nosotros podemos dar el testimonio sencillo, porque nosotros predicamos a Cristo, su obra, es decir, a Cristo crucificado. La predicación del Evangelio gira alrededor de lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí, yendo al Calvario. Su crucifixión, un sacrificio perfecto que puede dar salvación a todo aquel que crea, ya que Él pagó lo que tú y yo no podemos pagar. Y es curioso ver los efectos que de esta predicación de la cruz tiene. ¿Por qué? Porque cambia a las personas. Una ocasión yo te dije: yo no te voy a cambiar. Yo no tengo ese poder, ni nadie en este mundo tiene ese poder de cambiarte. Solo Dios, solo la predicación, solo Dios puede cambiar a las personas. La predicación de la cruz tiene ese poder en las personas. Pero los judíos, o para los judíos, el mensaje de la cruz es tropezadero. Los judíos esperaban un Mesías poderoso que los guiara en la lucha para la liberación de la opresión de los romanos. Pero en lugar de eso vino un humilde carpintero de Nazaret, una aldea despreciada de Galilea, la cual todos despreciaban por ser humildes. Ahora, vemos que este Jesús, que venía de una aldea despreciable, murió en un madero. Podemos ver y sabemos por las Escrituras que para los judíos era una aberración el que les diera el Evangelio una persona, entre comillas, que había muerto en un madero o que iba a morir en un madero, ya que la misma palabra de Dios declara maldito a todo aquel que tuviese ese tipo de muerte. Esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23, que dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Por tanto, oír que el Mesías había muerto colgado en un madero les era un tropezadero, ya que se negaban a creerlo. Por otro lado, la sabiduría filosófica de los griegos consideraba el conocimiento de muchos dioses, y de acuerdo a la concepción de ellos, un Dios jamás se rebajaría a morir en una cruz por la humanidad. Entonces, amado hermano, amado amigo, aquí está la muestra de que por amor Dios dio a su Hijo para que se hiciera maldito por ti y por mí, es decir, por tus pecados y por los míos.
Ahí vemos el grande amor de Dios, y ese mismo amor que Dios nos mostró al entregar a su Hijo, quiere que nosotros lo mostremos a nuestros prójimos. Y todo esto es locura para algunas personas, incluso para todos aquellos que se basan a la ciencia. Todo esto no lo creen, pero nosotros que hemos creído, nosotros que nos ha dado Dios esta gran sabiduría, nosotros tendremos la esperanza, y tenemos esa esperanza, que Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Finalmente, amados hermanos y amados amigos, Pablo recalca que lo más insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así es que, amado hermano, amado amigo en Cristo Jesús, el verdadero poder y la verdadera sabiduría se encuentra contenido en el mensaje del Evangelio. Y la base de este es la predicación de la cruz, a quien damos gloria y honra el resto de nuestras vidas, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien nos vino a dar esta sabiduría para gloria y honra de su nombre. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde en nuestros corazones y en nuestras mentes para con Cristo Jesús, para la vida eterna. Amén. Es momento de entonar el ofertorio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me arrojes de tu presencia, no me quites tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación, tu Espíritu me sostenga. Un corazón contrito y humilde es el sacrificio que agrada al Señor. Oremos. Bendito Dios, tú que deseas que todos los corazones sean arrepentidos, Señor, que todos los corazones sean llevados a tu presencia, te imploramos y te rogamos, Señor, que la buena sabiduría que tú das sea infundida diariamente y en todo momento en nuestros corazones. Y permite que por medio de esta sabiduría, Señor, no nos exalcemos, que no nos hagamos más que tú, sino que siempre estemos humildes delante de ti, pidiendo misericordia, pidiendo perdón por nuestros pecados, arrepintiéndonos delante de ti, Señor, y que no te acuerdes más de nuestras tantas y tantas iniquidades. Te rogamos que nos sigas guiando por medio de tu Espíritu Santo, y que sea tu Espíritu Santo nuestro Maestro, nuestro sostén, por medio de tu Hijo, por su obra redentora, por su obra salvadora, Señor. Manténnos firmes en la fe. Y permite, Señor, que todos aquellos que se envanecen de su sabiduría sean llevados por tu Espíritu Santo, sean obrados por tu Espíritu Santo, por medio de la predicación, Señor, que sea escuchada por ellos y por todos aquellos que aún no te han conocido. A nosotros fortalécenos, Señor, y manténnos en esta fe, en esta predicación, en esta sana doctrina, y que así como tú mostraste el amor por nosotros, nosotros mostremos también ese amor que tú has infundido en nosotros. No permitas, Señor, que caigamos en errores, no permitas que caigamos en tropezadero junto con aquellos que no te conocen, sino que seamos nosotros ese reflejo de ti, Señor, mostrando tu palabra. La conducta que nosotros tengamos siempre sea en afán y en amor a ti, Señor. Permite, Padre eterno, que así como tú has mostrado tu amor,
nosotros también podamos amar a todos nuestros prójimos. Y bendice a todos aquellos, Señor, que están pasando por tribulación. Bendice a todos aquellos que están cumpliendo años también. Bendice a todos aquellos que aún no tienen un hogar. Que seas tú quien les dé hogar, Señor. Que seas tú quien les dé las cosas materiales que se necesitan. Mas sin embargo, Señor, que no sea nuestra voluntad, sino que sea tu voluntad. Asimismo te imploramos y te rogamos por todos aquellos que están pasando por enfermedades, que sean sanados, que sean curados de acuerdo a tu benevolencia, Señor, de acuerdo a tu misericordia. Todo esto te lo rogamos y te lo imploramos, Señor, no por nuestros propios méritos, sino que lo imploramos por los méritos de tu Hijo Jesucristo, por medio de la oración que tú enseñaste a tus discípulos y a nosotros al decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Reciban la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Entonemos nuestra tercera alabanza.
amados hermanos, hemos llegado al final de nuestro culto, en el cual damos gracias al Señor y rogamos a nuestro Salvador que sea de bendición para todos ustedes. Y asimismo rogamos a nuestro Señor que nos permita ya pronto podernos congregar, pues todos hemos escuchado las noticias, todos sabemos lo que se dice, entonces sigamos teniendo paciencia y esperemos a que nuestros gobernantes, así como también, obvio, nuestro Señor primeramente, nos den la oportunidad para podernos reunir en esta su casa. Que tengan bendecida tarde, que tengan bendecido día y que también tengan un buen inicio de mes y de semana en el Señor. Vamos a terminar nuestro culto entonando nuestra cuarta alabanza. Amén. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor y al eternal Consolador, unidos todos alabar. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la que has destinado para todas las naciones. Ella es la luz que alumbra el mundo entero y llena de gloria tu pueblo escogido. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será para siempre.